estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los martes, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Y un día se volaron las acciones de los bancos argentinos. Pese a que ya eran los papeles que más subieron en lo que va del año, los ADRs de Galicia, BBVA, Superviel y Banco Macro volaron todos por 10% o más ayer, dejándolos en verdes de entre 290 y 325% en 2024. ¿Y cuál fue el gatillo acá? Bueno, todo indica que un research del Morgan Stanley que subió la calificación de estos 4 bancos desde infraponderar a sobreponderar. De acuerdo al gigante de Wall Street, el gobierno de Milei va queriendo y Argentina podría convertirse en el mercado bancario con el mayor crecimiento de toda Latinoamérica. Los bancos están bien capitalizados y Argentina tiene una clase media sólida y sedienta de crédito, un caldo de cultivo que podría dar fruto si sigue la normalización de la economía y si sigue aumentando el interés de los inversores por activos financieros argentinos. El Merval rumbo a sostenerse en máximos históricos. 2. Y hablando de drivers para el equity y más aún para los bancos argentinos, ayer llegó la noticia desde el INDEC que la economía argentina creció por un 3,9% trimestral entre julio y septiembre, en lo que fue el primer verde en ese plazo para la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en la comparación interanual, la actividad económica sigue exhibiendo rojos, en este caso con una caída del 2,1% frente al tercer trimestre del año pasado. El repunte estuvo liderado por un aumento del 4,6% en consumo privado, lo que refleja una recuperación de la confianza del consumidor, como viene marcando la Universidad Torcuato Di Tella. Las exportaciones también aumentaron por un 3,2%, mientras que el dato más relevante quizá fue el de un incremento del 12% en la inversión privada o formación bruta de capital fijo. Mayor estabilidad cambiaria, menor inflación y las empresas empiezan a animarse a desembolsar. ¿Un punto de inflexión entonces para la economía argentina? 3. El mercado sigue ajustando a la baja sus expectativas para la inflación y así lo reflejan las tasas de las LECAP que continúan en su tendencia descendente. Efectivamente, las LECAP redujeron en 30 puntos básicos su tasa efectiva mensual desde el 6 de diciembre, mientras que los bonos ajustados por SER mantienen tasas estables. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque las LECAP ofrecen rendimientos fijos que siguen por arriba de la inflación y son más demandadas frente a los títulos SER, que ante una inflación cada vez menor son una cobertura menos requerida. Recordemos que la inflación tocó un máximo de 292,4% interanual en abril de este año y que empezó a bajar cada vez más rápidamente desde entonces hasta el 166% que vimos en noviembre. Ahora, si comparamos los rendimientos de títulos SER con los de las LECAP, nos da una inflación proyectada por el mercado para fines de 2025 en un 1,4% mensual y entre junio y octubre del año próximo en 1,5% mensual. Con la tasa de política monetaria hoy en un 2,7% mensual por encima de la inflación actual y de las expectativas del mercado, se refuerza la idea de que el gobierno pueda reducir el ritmo del crawling peg al 1%. En tanto, para la consultora INVEC, los futuros recortes de la tasa de política monetaria van a ser más graduales dependiendo de la consolidación del proceso de desinflación. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 7,3% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 16% para Superviel y caídas de hasta 1,5% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron en verdes de hasta 1,7%, el dólar blue abrió cerca de los 1.125 pesos, el MEP en 1.098 y el contado con liqui en 1.099. El Banco Central, por su parte, compró ayer 8 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir en 677 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con el dólar blue. Y esta semana nos toca hablar del dólar blue porque tuvo su mayor incremento diario en 2 meses y volvió a ubicarse por encima de los 1.100 pesos. Si bien el tipo de cambio paralelo venía atravesando jornadas con una marcada tendencia negativa en los últimos días y principalmente en las últimas horas, reaccionó y subió casi 2% de un día para
para el otro. La tendencia a la baja comenzó a revertirse luego de que el Banco Central resolviera bajar todavía más la tasa de política monetaria ante la desaceleración de la inflación. Durante la semana pasada, el blue acumuló un aumento de 55 pesos. Pero entonces, ¿a cuánto abre hoy y en cuánto quedó la brecha con el mayorista? A través del dato económico de la semana, te cuento que la divisa norteamericana en el mercado informal escaló 20 pesos en el inicio de semana y quedó en 1.125, por lo que la brecha se ubicó en torno al 10%. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei en una entrevista con el diario italiano Libero. Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos. El medio italiano le había consultado si temía por su vida al ser una figura revolucionaria que lógicamente genera muchas enemistades. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.